Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. Yo soy Marco. Lalo. Martín. Y nosotros tres somos los Invencibles de Koyama. Gracias por estar conectados nuevamente a través de la página de Club Perú Retro y por supuesto en nuestras redes en Facebook y YouTube. Y también tenemos Instagram por si acaso. ¿Eh? Así es, nos buscan como los Invencibles de Koyama. Así que nada, el día de hoy tenemos otra sección que es Misterios sin resolver. La vez pasada que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Resolvimos el misterio de por qué algunos superhéroes utilizan calzoncillos sobre las licras o el pantalón. ¿Por qué tienen ese tan mal gusto, verdad? Así es. Como estaba analizando, viendo algunos casos. También le hicimos harto cherry a Boston. Así que la gente de Boston ya saben, si quieren auspiciar este programa, Sí. Apúntense. ¿Eh? Así es. Calvin Klein también. ¿Se han Calvin puesto Klein también. calzoncillos Boston el día de hoy, de repente? No sé, voy a revisar qué Gamarra, marca sí. es. Gamarra. No, Gamarra, sí, eso te iba a decir. Sí. Pero nada, tú tienes tu Boston ahí, ¿no? Sí, pero no Eso voy a que se decir, estira, no voy a decir bueno. de qué colores. Hilo. Y lo dental. Ya saben, gente, si quieren auspiciar este espacio, nos contactan por el Facebook, por YouTube, por donde sea, o lo contactan a Lalo por el Tinder. Muy pronto vamos a estar ahí también en esa red social. Así que nada, gente, vamos el día de hoy con otro misterio más. Esto es Misterio sin resolver. Uy, qué miedo. Ahora sí, vamos a empezar con esta sección que ustedes ya conocen. Estos son los misterios sin resolver y el día de hoy tenemos un misterio bien bravo que muchos han estado preguntando y es ¿de dónde aparece el tráiler cada vez que Optimus Prime se transforma en camión? Y para eso justamente tenemos hoy así nuestro primer invitado, él es David Buenaño, quien representa a la comunidad Transformers Perú. David, ¿cómo estás? Un gusto, ¿verdad?, que vengas aquí al programa. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y justo hablando de misterios sin resolver, ¿no? ¿Quién era el anfitrión de Misterios sin resolver? Robert Stack. Robert Stack. Y Robert Stack era la voz de Ultramagnus en la película El 86 de Transformers. Ahí está, buen dato. ¿Eh? Sí. Buen dato. Así que ahí está enlazado también. Hasta la voz de Ultramagnus en la película es ahí Robert Stack, ¿no? Este programa va a estar lleno de información y creo que se van a revelar varios misterios, no solamente el que he mencionado. Así que, David, dinos, tú eres, se puede decir, fundador de la comunidad, ¿verdad? Sí, o sea, yo creé Transformers Perú hace 20 años. Claro, no es. Lo que ocurre es que ahora ya con toda la interconexión que hay, que uno se mete a Facebook, que está WhatsApp a tiempo real, todo, es mucho más directo, ¿no? Pero hace 20 años teníamos correo con las justas que tenías para 2 megas y no era 1 mega de capacidad, que ahora media foto es eso, sino es. Y tenías también los foros, tenías todo este tipo de conexión que era como que más lenteja, ¿no? Y en esos tiempos estábamos, varios de nosotros en Suboy, que era la revista y que La revista tenía Suboy. también el club, y íbamos a Chapañat, íbamos a diferentes sitios donde eran las proyecciones mensuales. Y poco a poco todo lo que era el ambiente friki se fue como que consolidando. Y dentro de Suboy también tenían los foros. Y en estos foros habían diferentes secciones. Entonces, habían los animes populares, Caballero Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera, etcétera, etcétera. Y había una zona que era retro, que era todas las series antiguas, y mecha, que era como todo lo que relacionado con lo que podría ser, pues, Tipo más, señor sí, tipo así de robots gigantes, todo lo que es de fantasía, ciencia ficción acorde, ¿no? Y en los temas de retro y mecha usualmente salía algo de Transformers, ¿no? Salía, sí, que alguien recuerda a tal y salía un personaje, o qué pasaba, ¿no? Megatron pistola, ¿por qué Megatron era pistola? o por qué Bumblebee que Volvae, que esto que el otro, temas así, ¿no? Claro. Y algunos salían así, pues sí. Bumblebee, por ejemplo, Bumblebee. Entonces uno entraba y corregía, no, sí, Bumblebee. Sí. No, sí, ¿quién era el enemigo ¿quién era el de los malos? Era Psyche, no, el de los malos era los robots, ¿no? Y ahí se comenzaba a explicar, y había movimiento, no había gente, ¿no? Y en un momento, pasado un tiempo de estar todas estas interacciones, hablábamos con Iván, que es el creador, uno de los hermanos Altezana, que maneja más en esa época lo que era Suboy. ¿Qué necesitaríamos para tener un subforo de Transformers? Y él nos comentó, sería que hubiera bastantes temas, bastantes posts, como para que tuviera su propia sección, que se notara que hay interés, ¿no? Y tú en tu cabeza hay temas de sobra. Y sí, un montón, ¿no? Y así poco a poco que hubo más movimiento, se creó el subforo de Transformers en Suboy. Y ahí estábamos varios de los que comenzamos todo el grupo. Y yo sería el que estaba a la cabeza de todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? ¿Y por qué comencé todo este floro, ¿no? Que ahora es mucho más fácil crear comunidades, ahora es mucho más fácil. Sí, vamos a hacer esto y ya tienes hasta fecha de fundación, todo.
pero en esas épocas era como que más lento, ¿no? Claro. Tenías que ir consolidando a la gente, mandabas un correo y te respondían a las 2 semanas, o las 3 semanas, o no te respondían nunca. Entonces convocabas reuniones de acá, pongamos de acá a 2 meses. Y así poco a poco la gente se fue juntando. En esas épocas en el foro nos movíamos bastante, en el foro de Sugoi, las reuniones en vivo de Sugoi, pero de ahí vimos la necesidad de tener como que nuestro propio grupo, nuestra propia ubicación. Y se independizaron. Y nos entonces. independizaron. O sea, nosotros siempre, como yo le digo a Iván, cada vez que lo encuentro, a la gente de Sugoi, nosotros siempre le tenemos un cariño inmenso a Sugoi. Pero lo que pasa también es que en esas épocas se caía a veces el foro de Sugoi y se desaparecía 3 ya, meses. claro. Sí, pues. Habían atacado, virus, etcétera, etcétera. Claro, dependía mucho. Dependíamos mucho de eso, ¿no? Entonces nos abrimos en el Ahí sentido en de el ya foro de tener los algo. huevos, de repente. También pasaba. Y ocurría que teníamos pues, que hacer las cosas por nuestro lado para que funcionara. Y así nació Transformers Perú, ¿no? O sea, ya tú hace eres 20 años. Tú eres el que está en la cabeza, o sea, tú eres el poseedor de la matriz, digamos, en este momento. Sí, de cierta forma, Sí. cada cantidad de años me quieren matar. O Así. sea, hay un Star Screen ahí que quiere. Sí, hay más de Ese uno. muchacho. Pero no, o sea, nosotros nos conocemos bastante bien, ya son pues 20 años, este año hemos cumplido 20 años Caramba, de lo buen que es tiempo. mover todo lo que es Transformers a nivel nacional e internacional. Y eso ya nos da otro tipo de presencia en el medio, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre también con todo esto? Es que actualmente todo el mundo es pues, fan de Transformers más que nada por la película que se filmó acá. Ah, bueno, sí. Pero antes de las películas nosotros movíamos todo, antes en cuanto a los cómics, que ya se los he dejado para que los sorteen, los sí, regalen. al final vamos a estar Al final, todo esto. Hay un montón de historias, o sea, Transformers nunca se ha detenido. Del 84 a la fecha siempre ha habido lo de Transformers, sea en series, sea cómics, sea libros, sea los juguetes, sea versiones diferentes para Latinoamérica, Europa, Asia. Tan es así que en el Perú ha habido Transformers que se han producido acá, ¿no? De forma licenciada, original, que son bastante buscaditos, los Linza. Y bueno, es para hablar para siempre un montón de temas. Claro, increíble todo el tiempo que ha pasado y la gran legión de seguidores que hay aquí en el país, sobre todo en Perú. No sé si alguna consulta, pregunta le quieren hacer. Martín, Lalo. Sí, no, quería como una curiosidad para conocer más de ti, ¿cuál es tu Transformer favorito? Bueno, mi Transformer favorito es un Autobot del 84 que se llama Sideswipe, que se transforma en un Lamborghini, que es de los primeros episodios de la primera serie, y él siempre es el que me llama más la atención, porque, bueno, como también a veces nos dicen en entrevistas, ¿no? ¿Por qué Transformers es llamativo? ¿Qué pasa, no? Si tú tienes, pongamos tu Mario Bros. O cualquier Funko o el E.T., puede ser chévere, pero lo tienes y es posable, movible, es un solo juguete, ¿no? Claro. Pero con Transformers tú tienes 2 juguetes al menos. En el sentido de, por ejemplo, el Sideswipe es un robot y un autito, ¿no? Y en otros casos un Dino, por ejemplo, tienes un robot y un tiranosaurio. Claro. Y en los 80s, que nuevamente, para algunas personas les puedo hablar en marciano, en el sentido de que ahora cuando uno quiere comprar algo sale y hasta en una bodega encuentra juguetes, ¿no? Claro, sí. Pero en los 80s también las posibilidades que se tenían para los niños, las posibilidades también hasta como país para poder tener juguetes, toda esta Bueno, situación, como el gobierno da la hiperinflación, terrorismo, un montón de cosas. En esas épocas se regalan en tus cumpleaños y en Navidad. Y olvídate, Sí. más no se puede porque andas tu cola para tu lechense, ¿no? Sí. O sea, no podías más. Y esta forma, un Transformer tenías, y no solamente era un juguete, era al menos 2 juguetes. Y era como que una ventaja que ahora quizás no la tiene tan presente la gente, ¿no? Eso sí es chibolo, ¿no? Conforme vas avanzando los años te das cuenta de la gran mitología que hay de Transformers entre el bien y el mal, la lucha eterna, y si ya nos metemos en historias más profundas en los cómics, los Transformers fueron creados como la última línea de defensa contra un dios del inicio de los tiempos que era Unicron, ¿no? Entonces, ya si comienzas a explorar sobre la mitología de Transformers, hay infinidad de historias, infinidad de razones por las que la serie y la historia en general siguen siendo vigente, ¿no? Yo más o menos me acuerdo, disculpa que te interrumpa, que justo que tú estás hablando de los 80s, yo más o menos empiezo a ver a los Transformers en el primer gobierno de Alan. Ya sé que es del 84, ¿no? Pero del 85, justo que tú estás mencionando la época del terrorismo, por mi casa cortaban la luz exactamente a las 5, ¿ah? De lunes a viernes o de lunes a sábado cortaban la luz a las 5 porque tú escuchabas bombas, boom, boom, boom. Y justo los Transformers daban, empezaron dando más o menos, que yo recuerde, a las 7 de la noche. Después lo bajaron a las 5, 6. Y a raíz de eso, tú, más o menos, ¿desde cuándo te empezaron a gustar los Transformers? Lo que pasa es que Transformers ya comenzó como todo en el 84. El 8 de mayo del 84 salió el primer número, el primer cómic de Transformers de la mano de Marvel.
y la serie salió el 17 de septiembre del 84. Pero acá en nuestro país llegó en el 86. Llegó en el 86, 2 años después. Y ya en nuestro país ya habían llegado los GoBots, que son del mismo año de los Transformers, el 84. Entonces mucha gente al inicio era, GoBots, esto que el otro. Y a veces pues, tú podías salir de... ¿Qué pasaba también en los 80? No es que tú podías ir a una tienda y encontrar juguetes así nomás. Había mucha restricción en cuanto a importaciones, había mucho en lo que era... tenía que ser producción peruana, por eso la gran mayoría de cosas que se consiguen era que tendrían que haber sido fabricadas acá, lo que les comentaba de los Transformers peruanos posteriormente, en el 87. Y solamente encontrabas este tipo de cosas importadas, te ibas a Polos Azules, Polos Rosados, algún mercadito, ¿no? Y muy probablemente en los 80s al inicio, además de los GoBots, encontrabas Transformers, pero todavía no lo sabías que eran Transformers, ¿no? Ya cuando salió la serie, todo el mundo se quedó enganchado con la serie, dijo, qué bacán esto, en el nido, en el colegio, era como que el tema de conversación. Los GoBots siempre fueron, o sea, los GoBots no es que fueran feos, pero eran relativamente simples, ¿no? En cuanto a la animación de Hanna-Barbera, era como ver a los picapiedras en robotitos, ¿no? Sí. Pero tú veías los Transformers y era todo mucho más estilizado, mucho más llamativo, como decíamos, ¿no? Los colores, la forma, la historia, era... Mucho más trabajado en muchos aspectos, ¿no? Tú veías a los juguetes y veías al dibujo y podías ver la diferencia entre quizás la estilización que se había hecho en el dibujo. En cambio, los GoBots tú veías el juguete y el dibujo era exactamente lo mismo, que no es que esté mal, pero no te permitía quizás tanta versatilidad como manejaron la historia, ¿no? Claro. O sea, sí, yo recuerdo bastante también la primera vez que salió el comercial y era que, va esta nueva serie, y era un especial de fin de semana, sí. Era un especial de fin de semana y de lo que tú comentabas, de transmitirlo todos los días, ¿no? Y todos estábamos pues súper enganchados de poder ver esto, ¿no? Y también, nuevamente, hablamos en Marciano en el sentido de que ahora si te gusta una serie o si quieres saber algo, te metes a internet y lo puedes estar transmitiendo en vivo y tú ya la estás viendo, ¿ya? Incluso tienes un canal 24 horas pasando... Sí, claro. Todo, y tienes la facilidad así. Pero antes solamente acá llegaba lo que había sido probablemente popular en el extranjero, en especial en Estados Unidos. Sí. Tan es así que las películas no es que te pasaran, como es ahora en muchos casos, estrenos mundiales, sino que podía pasar 1 año, 2 años y recién la veías acá, ¿no? Y eso lograbas que muchas veces llegar acá pues como que solo lo más exitoso, pero también en otros aspectos, si se había vendido mucho, acá llegaba un poco lo que terminaba sobrando, ¿no? Y curiosamente, tú que estás hablando de las películas que tenían un retraso, acá en Perú no se vio la película. No se vio. Se vio que Canal 5 trajo la primera temporada, la que todos hemos visto, creo que, ¿cómo se llama? G1, creo. Sí, G1. G1 y después hacen un corte casi en los 90s y nos ponen cuando no sé qué temporada es, cuando ya estaban en Cybertron, cuando ya aparece Rodimus ya con la matriz. Y yo dije, ¿qué pasó? Hay un desfase ahí. No, lo que pasa, en el canal 5 sí iba a pasar todas las temporadas, pero sí lo que ocurre, ¿no? Yo me acuerdo de Chibolo, claro. Hubo un especial con Pepe Ludmer, que ya para los que hablamos actualmente, ya quién diablos será, pero era el que manejaba todo el cine, y un especial, y que se hablaba de la película de Transformers, ¿no? Y te contaba, y esto, que el otro, pero acá no le llegaron a pasar. Hubo hasta publicidad en los cines, hubo publicidad, bueno, no me acuerdo de los trailers en el sentido de haber ido a un cine viendo el trailer de Transformers, pero sí había publicidad en cuanto a las imágenes, tú pasabas y encontrabas pósters, ese tipo de cosas, pero no se llegó a dar. Hay varias razones. Lo que pasa también es que la película de 86 de Transformers en Estados Unidos no le fue tan bien, no fue un éxito como se esperaba, porque también lo que pasa es que en los 80s, los gringos siempre han tenido la idea de los dibujos son para niños, ese es su esquema, y no solamente eso, sino que la violencia tiene que ser minimizada al máximo y no puede haber muerte, no puede haber mucha destrucción. Pero con los Transformers dijeron, al diablo, son robots, no pasa nada, ¿ya? Y en la película dijeron, matamos, en resumen, ¿no? Porque la historia es mala, pero ya le vamos a dar vuelta a estos y vamos a vender nuevos juguetes, entonces estos antiguos ya no valen, los matamos, ¿no? Y no se dieron cuenta del impacto que tenían los chibolos. Entonces hay historias viendo la película de Transformers 86, que los chibolos decían, no, Optimus murió, hay que esperarlo hasta el final que resucite. No, sigue muerto, ¿no? Y muere tal otro, y chibolos saliendo de la sala llorando, escribiéndole cartas, llenándole de cartas a Harry, ¿cómo has matado a Optimus Presto tan loco? Claro. Y tan es así que la película, iba a salir primero la película de Yayo, pero al final salió primero la película de Transformers. En la película de Yayo hacen lo mismo, matan a Duke, Serpentor mata a Duke, pero en la película al final lo que hacen es, no estaba muerto, estaba en coma. Y al finalizar te dicen, no, Duke despertó, ¡ah, qué chévere, Duke despertó!
porque, como les comento, ¿no? Tan es así, en Yayo, cuando ustedes ven los capítulos de Yayo, disparan, nadie le cae nada, Como te en cagan, Los Magníficos. te caga el helicóptero un balazo y sales en paracaídas, nunca se muere Claro. nadie. Pero en la película Transformers fue un impacto gigantesco porque murieron un montón de personajes con el argumento que eran robots y que nadie le iba a importar, pero Querían sacar más. sí querían sacar más y al final se vio todo esto y cuando Hasbro entendió esto, Peter Cullen también, que es la voz de Optimus Prime, no tenía no sabía cuánto apreciaban a su personaje y se dio cuenta un poco de eso, ¿no? Claro, los espectadores humanizaron a los Sí, personajes. sí, ¿no? sí. Y ver cómo mataban a tus personajes favoritos ahí en pantalla gigante. ¡Ta! Al Perú no llegó la película porque no fue un éxito en Estados Unidos, porque también acá varios problemas. Claro, perdón, no llegó en las salas en la pantalla gigante, pero sí yo al menos la vi en VHS, me acuerdo. Ah, ¿no? claro, En la sala de... pero Era en para el los que 86 la viste, para los que no. podían No, un tener año VHS. después, ha sido, claro. Claro, Pero para eso creo que ya había salido, ya en Canal 5 ya Sí. lo habían empalmado, ¿no? Y tú no entendías dónde está Optimus. Pero por ¿Qué ejemplo, pasó? tú lo veías esto, nosotros no habíamos visto la película, pero sí salió el álbum. Sí, y cuando claro. tú estabas en el colegio, ¿qué pasaba? ¿No? Tú habías visto la primera y segunda temporada de Transformers. Bueno, de chiburo no entiendes eso, ¿no? La primera y segunda temporada que son los personajes que todos conocíamos. Y en la tercera temporada hay un nuevo, ¿no? Y este es Rodimus, y este es Ultraman, ¿de dónde salieron estos desgraciados? Claro, no, te genera un misterio. Pues, ahí, ¿eh? pero a la par sale el álbum de Navarrete, ay, esto es lo que pasó, ¿no? Esto es lo que pasó, y todos los chibolos teníamos el álbum y entendíamos la historia, no por haber visto la película, sino por lo que veías en el álbum, ¿no? Claro. Perfecto. Vamos ahora sí, creo, hablando de los misterios. Este misterio es muy sonado, el de dónde aparece el tráiler cada vez que se transforma a Optimus Prime. A tu criterio, ¿es el misterio más grande que hay en Transformers o hay alguno que lo supera? Bueno, sí es uno de los misterios, uno que también está a la par, es quién se convirtió, o sea, la gente siempre tiene esa lucha, es una lucha eterna que está, cada vez que uno se mete a Facebook, a cualquier foro de Transformers está, y al final, ¿quién fue Cyclonus? Al final, ¿quién de los que, cuando vemos, hablando de la película del 86 de Transformers, vemos que Megatron es derrotado, entre comillas, por Optimus, Optimus muere, Megatron y algunos de sus Decepticons están en Astro Train, y ocurre que Starkey así se revela y dice, tenemos que sobrevivir, porque Astro Train le dice, tenemos que llegar a Cybertron, no se puede, por el peso, le mete un florazo, y tiran a Megatron de Astro Train, junto con los demás que están dañados y lesionados, ¿no? Y casi muertos. ¿Y qué es lo que ocurre? De los cuerpos de esos Transformers crean a las nuevas tropas de Cybertron, pero en la toma te enseñan que Bombshell es el Los que, Insecticons, ¿no? Claro. es el que se transforma en Cyclonus y atrás, tú tienes a Skywarp, ¿ya? Que se convierte en otro Cyclonus por un momento, ¿no? Sí. Y entonces la gente dice, entonces al final ¿quién es Cyclonus? ¿Es Bombshell o es Skywarp? Y hay conversaciones así, los últimos 40 años ha sido una mecha increíble. No, que Cyclonus es Bombshell por esto, no, que Cyclonus es Skywarp por esto, no, que no importa porque al final estaban muertos y sus cuerpos han sido como que reciclados, así que no interesa. Y hay historias a lo largo de todos estos años en los cómics, en series, en las que hay peso. Perdón, justo lo está avisando acá. No, sigamos. Hay peso de una forma o de otra que uno de los dos sea Cyclonus, ¿no? Y a algunos no les interesa porque dicen, bueno, si estás muerto ya no importa de qué cuerpo haya sido utilizado para crearte, ¿no? Entonces ese es un misterio. No está aclarado hasta la fecha entonces. Hay varios, o sea, Flynn Deal, que es uno de los principales dentro del mundo Transformers y dentro de lo que fueron los guiones y etcétera, finalmente dijo en una convención, no, ¿sabes qué? El que es Cyclonus es Skyward. Pero sonó como aún ya no me jodan. Ya, para que no moleste. Claro, sí. Ya, y de todas formas, cuando tú comparas a los dos personajes, Cyclonus en la serie era honorable, era el más seguidor de Galvatron. Lo contrario de Starscream, claro. Lo contrario de Starscream. Y encajaría quizás un poquito más con Skyward que con Bombshell, pero dentro del script, dentro de los storyboards, a Bombshell es el que lo convierte en Cyclonus. Pero nuevamente, lo que pasa también es que hay muchas series de los 80, muchas historias que ya ahorita a nadie le importa, ¿no? Y nadie analiza lo que ha pasado. Pero Transformers, como sigue siendo vigente, hay un montón de gente que está ahí, y cosas como esa de quién se convirtió en Cyclonus, otra es quién fue el que terminó siéndose, si es que fue transformado de alguna forma, Dion, que era el mejor amigo de Orion Pax, que era antes de ser Optimus Prime. O sea, dentro de la historia te explican en uno de los capítulos
en que Megatron y los Decepticons llegan al donde estaba el almacén que era de Dion con su novia Ariel. No, bueno, digo, Orion Pax con su novia Ariel y con su amigo Dion. Y estos son destruidos por Megatron para robarse y acaparar todo lo que tienen ahí. Y nuevamente, Transformers es un montón de historias, ¿no? Y claro, en esta situación ocurre de que los aéreos habían llegado del futuro, capítulo, claro, y se lo llevaron justo... Volvieron al pasado, ¿no? Claro, del futuro llegaron al pasado, 9 millones en el pasado, y conocen a Orion Pax y todos se hacen sus amigos, y cuando pasa todo esto, llevan a Orion Pax, a Ariel, a un sitio cercano, y Alphatrión lo reconstruye a Orion Pax en Optimus Prime y a Ariel en el Ita One. ¿Ya? Y todo el mundo dice, ¿y qué pasó con Dion? ¿No? Porque Dion era el mejor amigo de Orion Pax, que vendría a ser después Optimus Prime. Entonces ese misterio, por ejemplo, es más fuerte todavía que el de Cyclonus, porque a la gente nunca le cuajó en qué termina. ¿Acaso será Ironhide? Sí, la gente dirá. Sí, eso es lo que sale. ¿Será Ironhide? ¿Será Ultra Magnus? Que le dicen, tú eres mi hermano, amigo, esto que el otro. En algún momento le dicen hermano. Entonces, pero es algo que no se iba a establecer. Hay unos cómics en que te ponen, sí, a cuál se reconstruirá, y te ponen a Dion y otros personajes. Después, la historia, entre comillas, oficial que te dice Hasbro es que Dion realmente murió y ahí quedó, ¿no? No lo reconstruyeron en nadie. Pero para mucha gente es como que todavía un misterio porque no les convence. Claro, no les convence. claro. Entonces, ahí vemos un misterio, el de quién fue antes Cyclonus. El otro misterio es Dion, en quién lo reconstruyeron, porque también hay varias historias en que te dicen dónde es lo que, quién pudo haber se convertido, qué pudo haber pasado, por darles un par de ejemplos, ¿no? Claro, entonces bueno, creo que pasemos a resolver el misterio principal, que es lo que todo el mundo se está preguntando. Danos tu versión. Yo he visto algunos artículos con una versión que la verdad no me termina de convencer, me parece medio forzada. Pero por favor, para que nos reveles cuál es la explicación, de dónde aparece el camión. Como lo mismo pasa también a veces cuando, y eso me parece más raro, cuando por ejemplo Omega Supreme se convierte en cohete, son solamente los brazos, pero cuando aparece en otra parte, aparece todo el cuerpo entero después. Sí, es que nuevamente, en Transformers, como es una serie que es de culto y que constantemente la gente lo estaba analizando desde los 80 hasta la actualidad, hay muchas historias que se han ido generando porque los mismos fans les han dado explicaciones. Y una de las explicaciones que había en los 80 era que, ¿dónde está el tráiler? O las pistolas, o a veces tú ves que un personaje mi pistola, y aparece en su mano, ¿no? Claro. Y lo que te decían, y también, por ejemplo, ¿no? Sandwich era gigantesco y se convertía en un chiquito, claro. ¿Ya? Y comenzó a decir, lo que pasa es que es toda esa masa extra la mandan a un Pocket Dimension, a un sitio subespacial, y toda esa masa, y también lo de las armas y el tráiler se va a ese sitio, ¿no? Al subespacio. Esa era como la explicación de los fans. Y como varias explicaciones de los fans, con los años terminó siendo canonizada, ¿no? Y la explicación de esto del subespacio, que es un espacio entre nuestra dimensión y otras, dentro del multiverso, es donde, por ejemplo, los Transformers tienen alojadas sus armas, donde tienen el tráiler de Optimus Prime, la masa extra de Omega Supreme, de Sandwich, todo eso está en el subespacio. Esa es la explicación. Entonces, pero la explicación se da a raíz de las especulaciones de los fanáticos. Sí, o sea, muchas de las cosas... Por ejemplo, también los fanáticos siempre comentaban que los Seekers, o sea, Stark y su mancha, ese era el término, los Seekers, ¿no? Que había sido de cierta forma... Estaba en un catálogo de JVC Penny, estaba por acá, pero como que nunca Hasbro lo había dicho que esa era la versión, ¿no? Hasta que dijo, sí, los Seekers. Lo de G1 también nació como algo de fans, en el sentido que G1 existe porque existió G2. G2 fue el relanzamiento de Transformers en el 93, y cuando salió G2, como cómics, como juguetes, todos los fans dijeron, si este es G2, entonces significa que todo lo anterior es G1. Y todos los fans comenzamos a decir G1, G1, G1. Y Hasbro asumió, ya, está bien, pues entonces todo lo anterior es G1. Y ya también eso es algo que ha sido canonizado por Hasbro, ¿no? Que es parte ya del canon. Entonces muchas explicaciones que en algún momento lo decían los fans, lo decíamos, terminan siendo vistas como esta es la verdad. Y por ejemplo, lo que tú decías, Omega Supreme, ¿no? Tú sales en cohete, deja la base ahí, llega Cybertron y está también todo. Y como también hay un episodio en donde tú ves el cohete que llega y se abre el cohete y todo dentro está el cuerpo, ¿no? Yeah. Y todo eso te lo explican con todo lo que son el Pocket Dimension del Subspace, todo, ahí va la masa extra, ahí van las armas, todo así como decir que uno sintoniza la radio AM o FM a una transmisión, a una emisora.
a una frecuencia determinada, es lo que quería decir. Y esa frecuencia estás tú sintonizado como Transformer, ahí están tus armas, ahí está tu tráiler. Y eso es un poco la explicación que se da. Aunque, por ejemplo, en los cómics, Optimus Prime, el tráiler, siempre está como su perrito atrás, ¿no? Así como los perritos que tenemos acá. Y tú ves que se transforma y, como decir, no está en el enfoque, en el encuadre, ¿no? Pero si mueves por el costado, ahí está el tráiler, ¿no? Claro. Y ahí se pone contra y se va de nuevo, ¿no? Y también hay explicaciones. Lo que ocurre, también, nuevamente, y lo que ocurre también es que todo esto que decimos de Transformers está a lo largo de un montón de historias, está a lo largo de un montón de continuidades, un montón de reinterpretaciones. Y hay otra, por ejemplo, en la que te ponían que también salían en algunas historias que Optimus, cada vez que el tráiler lo convoca y de ahí lo suelta, lo manda a la base. Y en la base se queda, no lo necesita y lo trae para acá de nuevo. Ya, esa es otra explicación. Pero la explicación que más ha calado y que ha terminado siendo como que la oficial es la Pocket Dimension, que es a través del subespacio, ¿no? Que es el espacio entre dimensiones, entre continuidades, entre todo el multiverso, ¿no? Claro. Yo siempre pensé que Bruticus y Menacor cobraban mucho y por eso no salieron en la película tampoco. Y lo que ocurre también con la película es que, como estábamos hablando, la película fue casi iniciada en cuanto comenzó la primera temporada de la serie, ¿no? O sea, desde que comenzó la serie Transformers ya estaba la idea de sacar una película. Y en todo el proceso que se comenzó a hacer la película, se hacía la serie también, y por eso es que hay unos personajes que tienen mayor relevancia y otros que simplemente no iban a aparecer porque no habían salido en el momento adecuado en el que ya se había generado toda la producción, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces ya misterio resuelto, es el Pocket Dimension, la solución a esta problemática, a esta intriga que hemos tenido. Gracias, David. No sé, algo más que quieran agregar para cerrar ya, porque nos estamos hablando del tiempo, Sí. me indican acá. No, yo creo de que Transformers tiene muchísimo por hablar, tiene muchísimas cosas que tendremos que conversar con ella, ¿no? Más bien agradecerte por lo que has venido, que nos has abierto para algunos que quizás no sabíamos mucho sobre muchas cosas que no sabíamos de Transformers, ¿no? Y bueno, si estás acá, puedes darle también para que visiten la página de Transformers Perú. Por favor, la invitación, donde la gente se puede... Para acá, ¿cómo era? Ahí, A cualquiera. Ya, bueno. Sí, visiten transformersperú.com. Ahí estamos todos nuestros frentes, el Facebook, el grupo, los diferentes sitios que tenemos, Primetime, que es la página de YouTube, el blog Cybertron 21, donde ponemos las noticias, y en vivo tengo ahí mi museo en Mall del Sur, todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ahí tengo una buena parte de mi colección. En la versión actual del museo tengo 65 urnas con más de 3.000 Transformers. En mi colección como que son 7.000 aproximadamente. Tenemos que ir, ¿no? Es el único museo de Transformers en el mundo y es ingreso libre, permanente todo el tiempo. Transformers tiene muchísimo para hablar, como comentaba, y ahora más aún que la gente está más pegada por todo lo que ha sido la película que se ha filmado acá. Y de la película que se ha filmado acá también hay que hablar un montón de cosas. Será motivo para otra Una visión. segunda parte. Y hablar mal, de buena detalle, seguramente. Sí. Así que bueno, los Invencibles de Koyama muy pronto en Mall del Sur, para ver el museo que ha armado Martín. Sí, los David, invito más bien para que vayan. Más bien, David nos ha traído esta revista para obsequiar a los seguidores de Los Invencibles de Koyama. Vamos a estar haciendo sorteo, creo yo. Yo creo en que el podría fanpage. ser una trivia, ¿no? Por ahí para... Claro que sí. Vamos a sortearla en el fanpage, en el Instagram, en nuestras redes. Se sortea, claro. Así que estén atentos a Transformer armada, dice acá, ¿no? Así es. Excelente, con Megatron, que es otro misterio más que ahora se transforma en cañón, decías en este cómic. En tanque. En tanque. Genial. David, yo te agradezco bastante, todos estamos agradecidos por tu presencia, misterio resuelto, entonces ahora sí, a diferencia del de la vez pasada que quedó un poquito en duda, los superhéroes porque usaban calzoncillos encima del pantalón, pero bueno, nuestro primer invitado, gracias David, esperamos contar contigo más adelante. Sí, cuando quieran estoy dispuesto acá a ayudarlos, apoyarlos y participar en todo lo que sea para difundir lo que es Transformers. Gracias por desaznarnos a todos, ¿no? Así es. Gracias. A los que estamos acá y los que están viendo también este episodio. Nada, gente, cuídense mucho. Nos vemos en un nuevo capítulo de Los Invencibles de Koyama. Yo también dale. yo también. Cuídense mucho. Nos vemos, gente. Chau.